Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. El problema número 1 ya lo resolvimos en la sesión anterior. Vamos a pasar al problema número 3. Para eso compartimos pantalla de la pizarra, mostramos la diapositiva y empezamos. En este caso me dice el problema número 3. Déjame bajar un poquito el problema. Ahí. Me dice una red de corriente alterna senoidal de 230. Quiere decir que el voltaje o la tensión son 230 voltios. Si ya me dice simplemente 230, yo lo asumo como valor eficaz. Eso incluso me lo dice aquí la nota. Cuando no especifico si es un valor máximo o valor medio, yo lo tomo directamente como un valor eficaz. Si no me dice nada el problema. Entonces ya sé que son 230 voltios eficaz. Con una frecuencia de 50 hercios. Esta red es a 50 hercios. Se conecta una plancha eléctrica de resistencia igual a 100 ohmios. Ahí tenemos los datos que me da el ejercicio. Me pregunta, primero, calcular la corriente que circulará por esta plancha eléctrica y luego la potencia que consume esta plancha eléctrica. Entonces ahí tenemos ya planteado el ejercicio, quitamos la diapositiva y empezamos a operar. Lo primero que tengo que recordar es que si ya tengo un voltaje y una resistencia, por ley de Ohm, rápidamente yo puedo hallar la corriente, porque tengo voltaje y resistencia. Reemplazando valores, tengo voltaje en voltios, resistencia en ohmios, la corriente saldrá en amperios, porque tengo voltios y ohmios. Reemplazo valores y digo que el voltaje de esta fuente son 230 voltios y la resistencia de este equipo, que en este caso es una plancha eléctrica, son 100 ohmios. ¿A cuánto equivaldría la corriente que consume este equipo eléctrico? Ya por el chat me van dando las respuestas, perfecto. Me da 2,3 amperios. Sería la corriente que consume esta plancha eléctrica. Y ahora me pregunta el ejercicio, ¿cuál será la potencia eléctrica consumida por el dispositivo? Recordemos la fórmula de potencia. Y aquí vamos a separarlo en tres. Vamos a decir primero, potencia, en este caso, en el equipo o en la resistencia, es igual al voltaje de la resistencia por la corriente que circula por ella. También potencia en la resistencia es igual al voltaje de la resistencia al cuadrado sobre la resistencia. Y también potencia en la resistencia es igual al cuadrado de la corriente que pasa por la resistencia multiplicado por la propia resistencia. Ahí tenemos tres formas de poder hallar esa potencia en la resistencia. Lo que hice en este momento fue lo siguiente. Yo recuerdo que la fórmula de potencia activa o potencia es igual a P es igual a V por I. Esa es la que está en este lado. Es la misma. No ha cambiado. Pero luego yo también puedo usar la ley de Ohm para hacer lo siguiente. Despejar corriente, como está aquí arriba, y decir que es V sobre R. O despejar voltaje y decir que es I por R. Y yo con esta ley de Ohm despejada, ¿qué hago? Simplemente reemplazo voltaje o reemplazo corriente. Y de aquí, de este reemplazo, yo obtengo estas dos fórmulas, entre comillas, adicionales. Pero no son fórmulas nuevas, es simplemente formas de despejar potencia. ¿De dónde parto? De la ley de Ohm y la fórmula de potencia. Ahí puedo yo hallar estas otras dos formas de sacar una potencia. Es voltaje por corriente, voltaje al cuadrado sobre resistencia o corriente al cuadrado por resistencia. Cualquiera de las tres debería darnos lo mismo. Confirmemos. Primero, voltaje por corriente. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia? 230 voltios. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia? 2,3 amperios. ¿Cuánto será esta potencia en la resistencia? Lo dejamos planteado. Trate de ir resolviendo. Luego, siguiente forma. Voltaje de la resistencia al cuadrado. Sería los 230 voltios al cuadrado dividido para R. ¿La resistencia de cuánto era? De 100 ohmios.
¿A cuánto será esta potencia en la resistencia? Ya dejamos planteado la forma 2. Y la forma 3 me dice, corriente al cuadrado por la resistencia. La corriente era 2.3. Sería 2.3 al cuadrado por la resistencia, que son los 100 ohmios. Ahí tenemos las tres formas. ¿A cuánto nos saldrá cada una de estas potencias? ¿Qué cree usted? ¿Dará lo mismo las tres formas? Ya vimos de que voltaje por corriente da 529, voltaje al cuadrado sobre resistencia da 529 y efectivamente, como me pasan por el chat, corriente al cuadrado por resistencia también da 529. Confirmamos de que cualquiera de estos tres métodos es válido para hallar la potencia. Todo depende de qué datos tienes del problema, ¿no? Entonces ahí tenemos la potencia consumida por esta plancha eléctrica que tiene una resistencia de 100 ohmios. Pasamos a la diapositiva. Ya sabes que el problema número 2 y el problema número 4 quedan para que usted los pueda resolver y practicar. No se olvide, si no le dicen nada acerca de la tensión o la corriente, aquí dice la nota. Usted lo toma como valores eficaces. Ahora pasamos a los circuitos de corriente alterna con reactancia inductiva. Y ojo acá, hablo de reactancia inductiva porque hay también reactancia capacitiva. Obviamente, reactancia inductiva hace referencia al uso de inductores. Un circuito tiene solo reactancia inductiva cuando este circuito está desprovisto o no tiene resistencia óhmica y reactancia capacitiva. En otras palabras, no tiene resistencia ni condensadores. Al conectar una reactancia inductiva de coeficiente L a una tensión alterna senoidal de valor eficaz V y frecuencia F, decimos lo siguiente. Antes de pasar a la fórmula, recuerde que los inductores, ¿en qué unidades se medían? ¿Se acuerda? Se miden los inductores en henrios. En este caso, a eso hace referencia del coeficiente L. Ya vamos a ver eso en la fórmula. Por la reactancia inductiva circula una corriente alterna de frecuencia F e intensidad eficaz igual a. Nos dice que la corriente eficaz es igual al voltaje o tensión eficaz dividido para 2 por pi por frecuencia por inductancia o coeficiente de inductancia. Esto, en otras palabras, puedo decir que es igual a voltaje sobre reactancia inductiva. Obviamente, la reactancia inductiva es igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia. Se escribe, se denota con X sub L, reactancia inductiva, la L del inductor. Luego me dice también, ojo acá, que la intensidad de corriente está desfasada en retraso 90 grados o a su vez un cuarto de periodo con respecto al voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ver una gráfica más adelante. Pero en teoría ya la corriente y el voltaje no se da su valor máximo al mismo tiempo. Y ahí hay un desfase, se mueve una señal con respecto a la otra. La potencia consumida por esta reactancia inductiva es la potencia reactiva, que es la potencia Q. Recuerde que la potencia activa se denota con la letra P y la potencia reactiva se denota con la letra Q. Y se mide en voltiamperios reactivos. ¿Qué nos dice? Que la potencia reactiva es igual a la reactancia inductiva por el cuadrado de la corriente o también voltaje por corriente. Y si tuviera voltaje y reactancia, lo mismo, voltaje al cuadrado sobre reactancia inductiva. Prácticamente son las mismas fórmulas que usamos para la resistencia. La diferencia es que en lugar de usar R, usamos la reactancia inductiva, que es 2 por pi por frecuencia por inductancia. Pero son las mismas tres formas de sacar la potencia. Igualito como el ejercicio anterior. Y aquí tenemos la gráfica a la cual yo hacía referencia. Primero, aquí tenemos un circuito donde hay una fuente alterna de valor pico 100 voltios e inductancia de 1 henrio. Si vemos voltaje y corriente, voltaje está en color verde, corriente en celeste,
ya no están en fase. Se desfasaron, como decía aquí arriba, 90 grados. Un cuarto de periodo. Sí, eso es lo que nos dice el ejercicio. Se desfasa la corriente en retraso 90 grados. Entonces, esto es viéndolo desde el punto de vista de un plano cartesiano con representación de tiempo, porque aquí dice tiempo en segundos. Pero si yo lo veo en un plano vectorial o representación cartesiana por ángulo, yo me doy cuenta que el voltaje y la corriente se desfasan los 90 grados. O a su vez, los dos vectores están separados 90 grados, que es un cuarto de periodo, porque es un cuarto de todo el plano. Entonces, si esto girara en una animación, el voltaje y la corriente se van a separar siempre 90 grados. Van a girar 90 grados desfasados. ¿Por qué 90 grados desfasados? Porque se trata de un circuito netamente inductivo. Tenemos aquí ya la introducción para circuitos de corriente alterna con reactancia inductiva y obviamente pasamos a los problemas de desarrollo. Mostramos 4 ejercicios, pasamos a la pizarra y empezamos con el número 1. Vamos a la pizarra y mostramos el número 1. Déjame borrar por acá la pizarra. Y planteamos el primero de ellos. Me habla de una bobina con un conductor grueso de resistencia despreciable. ¿Por qué me dice resistencia despreciable? Porque solo quiero el inductor, por ende la resistencia es igual a 0. Me dice que tiene un coeficiente de autoinducción o una inductancia L igual a 0,01 henrios y se conecta a una tensión de 220 voltios a una frecuencia de 60 hercios. Repito, me dice este comentario de resistencia despreciable, ¿por qué? Porque todo inductor que se forma de alambre de cobre, aparte de tener una inductancia L, tiene una resistencia por el propio inductor. Pero para trabajar solo los circuitos inductivos, decimos que esta resistencia es despreciable, es 0. Pero sabemos que ya en la parte real esto tiene una resistencia. Por eso primero hacemos circuitos por separado y luego ya entramos a mezcla de circuitos, porque siempre en la parte real se va a dar esta interacción entre la resistencia y la inductancia. Pero por ahora, circuito ideal, resistencia 0. Eso igual aclararlo, ¿no? ¿Qué nos pide calcular este problema? Bueno, primero me dice, ¿cuál será la reactancia de la bobina? Recuerde, reactancia inductiva. Le pongo la L porque luego viene con la C para la reactancia capacitiva. Y también me pide hallar la intensidad de corriente eficaz que circula por esa bobina. Quitamos la diapositiva, tenemos todos los datos en pantalla. Y ahora procedemos a operar, ¿no? ¿Qué nos decía la fórmula? Primero, nos decía que en este caso la corriente va a ser igual a la tensión dividido para la reactancia inductiva. Y luego decíamos que la reactancia inductiva era igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia. Partimos de esa premisa. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, primero vamos a tener que hallar obviamente la reactancia inductiva. Decimos que la reactancia inductiva es igual a 2, luego frecuencia, que es 60 hercios, e inductancia, 0,01. En otras palabras, 2 por 3.1416 por 60 por 0,01. ¿A cuánto será esta reactancia inductiva? Me dan como resultado 3,77. ¿Aquí qué unidades sería? Si estamos hablando de reactancia inductiva. ¿Qué unidades cree usted que debemos de colocar? Excelente. Ohmios. Entonces, ¿por qué debería ser ohmios? Porque obviamente estamos hablando de la ley de Ohm. Y sabemos que es voltios, ohmios, amperios. No hay otra cosa ahí. Entonces, ya tenemos la reactancia inductiva. Procedemos a operar. Corriente es igual al voltaje, que son los 220 voltios, dividido para la reactancia inductiva, que nos da 3,77 ohmios. ¿A cuánto será esta corriente? Colocamos en la tabla la respuesta de la reactancia y nos faltaría hallar esa corriente.
Me dicen que la corriente es 58.35 amperios para este primer ejercicio. Ahí tenemos la reactancia inductiva y la corriente. Pasamos a la presentación. Ya hicimos el problema número 1. Vamos a pasar al problema número 3 para que el número 2 y el número 4 usted lo resuelva en casa. Veamos, muestro acá la pizarra, ponemos la diapositiva. ¿Y qué nos dice el problema número 3? Una tensión alterna senoidal de valor 230 voltios y una frecuencia de 50 hercios se conecta una bobina de coeficiente de autoinducción 0,04 henrios y resistencia despreciable, por ende 0 ohmios, no hay resistencia. Caso de inductor ideal. Nos pide primero hallar A, la reactancia inductiva de la bobina. B, la corriente que circula por esta reactancia. Y C, la potencia de la reactancia inductiva. Entonces, lo mismo, procedemos primero a hallar cuál es la reactancia inductiva, que es 2 por pi por frecuencia por inductancia, y tenemos que es igual a 2 por pi. Aquí, ojo, la frecuencia es 50, no es 60, ojo el ejercicio, déjame sacar la diapositiva. Y la inductancia 0,04. ¿A cuánto será primero la reactancia inductiva de este ejercicio? Perfecto, me dan el valor 12,56 ohmios. Ahora, ya tengo la reactancia inductiva. Vamos a operar con la ley de Ohm y nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido para la reactancia inductiva. Reemplazo valores, voltaje 230 y la reactancia 12,56. ¿Cuánto será la corriente en esta bobina? Una corriente igual a 18,31 amperios, me dicen el dato. Vamos a llenar los datos acá para no olvidarnos. Y 12,56 ohmios. Ahora me pide la potencia. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir en 3. Para que se vaya acostumbrando a que puede usar cualquiera de las 3 fórmulas. Y digo lo siguiente. Potencia en la reactancia inductiva es igual al voltaje de la reactancia inductiva por la corriente. Voltaje, 230 voltios. Corriente, 18,31. Luego también la potencia en la reactancia inductiva es igual al voltaje al cuadrado sobre la reactancia. Y esto es igual a ¿cuánto? A 230 voltios al cuadrado dividido para 12,56. Y también la potencia de la reactancia inductiva es igual al cuadrado de la corriente por la reactancia inductiva. En este caso, la corriente 18,31 al cuadrado por 12,56. Planteo ahí las 3 formas y debemos confirmar si efectivamente nos sale lo mismo. Me dan los datos que la primera forma 4211.3 voltio amperios reactivos, ojo la unidad. La forma 2, 4211.78 voltio amperio reactivo. Y la tercera, 4210, aquí hay una diferencia, obviamente por los decimales, y también voltio amperios reactivos. Excelente, tenemos ahí los 3 datos dentro del rango. Efectivamente, de cualquiera de las 3 formas obtenemos la potencia que consume esta bobina, 4211 voltiamperios reactivos. Aquí lo redondeo para poder escribir las unidades. Pasamos a la diapositiva. Recuerde, el problema número 2 y el problema número 4 quedan para que usted lo pueda resolver y practicar. Pasamos la diapositiva y ya comenzamos a hablar de los circuitos de corriente alterna con reactancia capacitiva.
En este caso, un circuito tiene solo reactancia capacitiva cuando está desprovisto o no tiene, obviamente, resistencia ni reactancia inductiva, o en otras palabras, inductor. Al conectar una reactancia capacitiva de capacidad C, recuerde, faradios, a una tensión alterna de valor eficaz V y frecuencia F, decimos lo siguiente. A. Por la reactancia capacitiva circula una corriente alterna senoidal de frecuencia F e intensidad eficaz igual a. Veamos, corriente es igual a tensión o voltaje dividido para 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad. En otras palabras, 1 para 2 por pi por frecuencia por capacidad, no, lo llamamos reactancia capacitiva, como tenemos acá. En este caso ya la reactancia capacitiva es primero un 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad. Cuidado, se confunde con la fórmula de reactancia inductiva, que esa es directa. 2 pi frecuencia inductancia, esta es 2 pi frecuencia capacidad, pero todo esto dividido sobre 1. ¿Qué más nos dice? La corriente, en este caso, está desfasada en adelanto 90 grados. Asimismo, un cuarto de periodo con respecto al voltaje. Y la potencia consumida también es potencia reactiva. Obviamente, hay potencia reactiva por la parte capacitiva y la parte inductiva. Aquí la fórmula es exactamente la misma, pero obviamente con la reactancia capacitiva. Pero al final la fórmula es exactamente igual. Aquí mostramos una gráfica donde primero observamos el desfase, ahora ya en adelanto, 90 grados. Aquí tenemos el circuito donde hay una fuente de voltaje pico 100 voltios y un condensador de 1 faradio. A la derecha observamos la representación vectorial donde tenemos los dos fasores y aquí obviamente ya la corriente está en adelanto con respecto al voltaje, 90 grados. Aquí tenemos la representación cartesiana en función del ángulo. Ahí tenemos las gráficas que representan a este circuito, que es un circuito netamente capacitivo. Planteamos los problemas, son 5 en este caso, y vamos a intentar resolver el primero de ellos. Pasamos a la pizarra, mostramos la diapositiva y arrancamos. Un condensador de 10 microfaradios, capacidad igual 10 microfaradios. Se conecta a una tensión de 220 voltios y una frecuencia de 60 hercios. Calcular cuál es la reactancia capacitiva y cuál es la corriente que pasa por este condensador. Damos la diapositiva y de inmediato, primera fórmula, obviamente la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 por pi por frecuencia por capacidad. Y luego, ya con esta reactancia capacitiva, podemos usar la ley de Ohm, que corriente es igual a tensión sobre reactancia capacitiva. Vamos a ir primero a la reactancia capacitiva, reemplazando valores. En este caso, reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 por pi por frecuencia, que es 60, y por capacidad, ojo aquí, en faradios sería 10 por 10 a la menos 6. ¿A cuánto será esta reactancia capacitiva? Me dan 265.25 ohmios. Una vez que ya tenemos la reactancia capacitiva, 265.25, pasamos con la ley de Ohm a reemplazar valores. Corriente es igual a la tensión, que es 220 voltios, dividido para la reactancia capacitiva que acabamos de ayer, que son 265.25. ¿A cuánto será o saldrá esta corriente que consume este condensador? Como resultado de la corriente tenemos 0,83 amperios. Es el consumo, vamos a anotar en la tabla los valores, el consumo de la corriente de este condensador que tiene una reactancia capacitiva de 265.25 ohmios. Ahí tenemos la resolución del problema número 1. Los problemas del 2 al 5
quedan para que usted los pueda revisar y resolver en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.